un ejercicio sencillo que es muy demostrativo y lo vamos a explicar y nos va a ayudar para entender todo lo que vimos la clase pasada, ¿no? Entonces les comparto y básicamente esto es lo que vimos la clase pasada. Hablemos del muestreo, hablamos de una señal analógica, cómo se pasaba a digital y sobre todo y lo más importante es la relación que hay entre la frecuencia discreta F minúscula y la frecuencia analógica F mayúscula y la relación que hay entre ellas a través de la frecuencia de muestreo, ¿sí? Ni siquiera nos metimos tanto en radianes, que quizá por la naturaleza de la medida es la que se nos hace un poquito más abstracta, pero es lo mismo, ¿no? Recordemos que un radian es igual a 2πf. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Aquí nos marca que nosotros tenemos unos límites, tanto en la frecuencia en radianes, tanto como en la frecuencia en hertz, que va de -1/2 a pi. Pero ya al momento de que metemos la parte de la frecuencia de muestreo, sabemos que nuestra F analógica ya no puede ir de -infinito a infinito. ¿Sí? Lo anterior, ¿por qué? Porque, bueno, si nosotros vamos a muestrear esa señal, pues no podemos muestrear gigahertz, como les había dicho, o gigahertz, como les había dicho, con un pic que muestrea a máximo kilos, ¿sale? Sino que esa frecuencia analógica ya está acotada y está acotada a través de F sobre 2 a más F sobre 2, ¿sí? Y en el caso de que sea en radianes, analógica, porque está en mayúsculas, pues sería menos pi fs a pi fs, ¿no? O de menos pi sobre t a pi sobre t, siendo t el periodo, ¿sale? Entonces, aquí vimos un ejemplo. Aquí hay un ejemplo donde no se cumple esto y es un ejemplo interesante, ¿sale? Donde tenemos una señal de 10 Hz y una señal de 50 Hz en analógico, ¿sí? Por eso tenemos en rojo que x de t es igual a coseno de 2pi f mayúscula de t. Esa f mayúscula en x1 es 10 y esa f mayúscula en x2 es 50. Entonces nos dicen que la tenemos que muestrar a 40 Hz, por lo tanto sabemos que f discreta o f minúscula es igual a f mayúscula, que es f analógica, sobre fs. Entonces, esa F mayúscula que era 10 la dividimos entre 40 y esa F mayúscula que era 50 la dividimos entre 40, dando como resultado coseno de pi entre 2n y dando como resultado coseno de 5pi entre 2n de x1 y x2 respectivamente. ¿Sale? Eso fue lo que vimos ayer. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a dar unos minutos, ¿sale? Unos minutos ¿para qué? Para ver si 3 personas implementan, o sea, las 3 primeras personas que implementen esas 2 señales en Python y vean cómo se ven de manera gráfica, pues bueno, se van a llevar un punto, ¿sale? Vamos a dar un tiempo, por ejemplo, ahorita es la 1:30, vamos a dar 15 minutos hasta la 1:30, no, 1:45, ¿sale? ¿Para qué? Para que lo hagan sin ninguna pregunta. De ahí vamos a dar otros 5 minutos por si alguien tiene alguna duda para ver si con eso lo destraban. Y finalmente lo voy a hacer yo, ¿sale? Lo voy a hacer yo rápidamente en Python, ya para los que no lo entendieron lo vean, ¿sí? Eh, ahí la cuestión es tener bien identificado, pues, qué es cada cosa, ¿no? Sobre todo n. N es la clave ahí, ¿sale? Bueno, entonces así le vamos a hacer. Vamos hasta las 45 sin preguntas. El que termine puede poner en el chat que terminó y damos un tiempecito para ver quién más termina y lo revisamos. ¿Sale? Bueno, yo voy rápido al baño 2 minutos y regreso ya por cualquier cosa ¿Hay alguna duda? ¿Alguien entendió? Antes de ir rápido. ¿Cuáles son las tres, profe, las que tenemos que hacer? ¿Perdón? ¿Cuáles son qué? ¿Las tres qué? Las tres funciones que tenemos que hacer. No, son dos, x1 y x2, que sería coseno de 2pi, perdón, coseno de pi entre 2n y coseno de 5pi entre 2n. O antes está como coseno de 2pi de 10 entre 40n o coseno de 2pi 50 entre 40n, es lo mismo. ¿Sale? Esas dos, x1 y x2.
que son el último ejercicio que hicimos, pero lo quiero simular para que vean qué pasa con esas dos señales. ¿Sí? Ok, perfecto. Sale. Entonces, hasta el 45, sin dudas. Y ya el que termine me pone ahí en el chat.
¿Listo? Si tienen dudas, vamos a pasar a si alguien tiene dudas y si no, pues ya yo lo hago. Acuérdense que con 3 puntos pasan, ¿eh? Y está bien sencillito.
¿Listo? Bueno, vamos a hacerlo. Déjenme les comparto el collab. Bueno, vamos a ponerle. Ay, me puse con el. Bueno, ejercicio, clase 8.2. Muy bien. Este es un ejemplo que es interesante y es una manera de implementar las señales que habíamos implementado. Vamos a iniciar. Si alguien tiene dudas, me puede interrumpir, ¿eh? Bueno, igual, primero las librerías. Las librerías serían, vamos a ocupar NumPy, vamos a ocupar Mat, la cuestión de pi, y vamos a graficar, ¿no? Entonces sería sin h plot pip.pyplot as plt, ¿sale? Entonces lo corremos para que se conecte y sale. Bueno, primero vamos a ponerlas como están ahí originalmente y ya posteriormente les agregamos las cosas para que sea un poquito más claro. Por ejemplo, aquí que tenemos, pues bueno, tenemos primero pi, ¿sale? Tenemos que definir pi y ese pues, es a través de mat.pi, ¿sale? Entonces ya tenemos ahí definido pi. ¿Qué otra cosa necesitamos? Tenemos n, ¿sale? ¿Qué es n? Pues n es el número de muestras. Entonces eso lo podemos hacer a través de NumPy, arrange. ¿Cuántas muestras quieren? Algunas 50 muestras, nada, pues ahí para que corra, ¿sale? Y ¿qué más faltaría? Creo que es todo. Ok, entonces vamos a hacer x1, estamos hablando que es igual a NumPy coseno de, originalmente es así, ¿no? 2 pi por su frecuencia analógica, que creo que una es 10 y otra es 50, dejen reviso, 10 y 50, de x1 es 10, ¿sale? 10, pero recordemos que para hacerla discreta, nosotros la frecuencia discreta sería igual a la frecuencia continua sobre fs, y nos dice que esa fs sería de 40, ¿sale? Que la estamos dividiendo entre 40. Y creo que ya no tiene fase, nada más es así, ¿no? Entonces, vamos a hacer una vez x2. x2 es igual a NumPy coseno igual 2 por pi por, y la segunda era 50 Hz entre 40 de fs y queda así, ¿sale? Entonces lo corremos y ya finalmente pues la graficamos, ¿sí? Para graficarla, pues bueno, sería fig es igual a plt.figure, a declararlo, y le vamos a poner un fix size, que es más o menos a lo que se nos acomoda, de 10,6, ¿verdad? Es lo que utilizamos, 10,6. Posteriormente, vamos pues a graficar. Bueno, vamos a, sí, a graficar plt.plot y sería n, ¿sí? Porque el eje x va a ser n, es el número de muestras, x1
Y le vamos a poner, pues, igual, ¿no? Label es igual a X1. Vamos a ponerlo nada más ahorita para definirlo. Y luego copiamos y pegamos. Al cabo nada más es un X2. X2 y X2, ¿sí? Y bueno, vamos a ponerle sus respectivos plt.title. Y ese sería ejemplo clase. Ejemplo clase fs. plt.xlabel sería número de muestra. Acento vamos a ponerlo, ¿no? Número de muestra. Y plt.label sería y amplitud. ¿Sale? Entonces lo corremos y nos marca que aquí le piqué un enter sin querer. Lo corremos y aquí hice algo mal. Ok, ya. Me faltó aquí ponerlo entre paréntesis, ¿no? Así y así. Corro y vamos a ver. Me dice que hay un problema. Ah, ya sé que me faltó, ¿no? Aquí se me olvidó algo bien importante. Aquí sería por n, ¿sale? Se me olvidó la variable independiente discreta por n. Sí, lo corro todo y ahí está. ¿Qué me está diciendo esto? Pues esto me está diciendo que tengo una señal de 0 a 50 muestras con una amplitud de -1 a 1. Tiene sentido, es una señal sinusoidal sin ninguna modificación en la amplitud. Pero resulta que me dice que es la misma señal, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a agregarle las cosas que pueden ser necesarias para esto, ¿no? Primero, número de muestras. ¿Cuántas muestras quieres? Bueno, le voy a poner así, samples. ¿Sale? ¿Cuántas muestras? Pues aquí le hemos puesto 50. Y entonces, este va a ser samples. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? FS. FS es igual a 40, ¿no? Según aquí el ejercicio. Entonces aquí le pongo FS y aquí le pongo FS. ¿Sale? Y le pueden poner si quieren su F1 y F2 para que quede así como estándar. F1 sabemos que es 10 Hz según el ejercicio y F2, que serían las frecuencias analógicas. ¿Alguien habló? A ver, no sé si alguien habló. No, ¿verdad? No. Dije, se escuché así como muy bajito quizá. Ok, F1 y F2, creo que la segunda era 50, si aquí está 50, entonces aquí lo pongo como F1 y F2, ¿sale? Le voy a poner aquí, para que quede un poquito más claro, número de muestras, sin acento, frecuencia analógica 1, tampoco sin acento, frecuencia analógica 2, vamos a copiarlo, espera. Frecuencia analógica 2 y pues, frecuencia de muestreo. Un poquito de Spanglish con frec. Y pues bueno, constante pi, ya sabemos todos. Y bueno, aquí ya se el arreglo para eso. Entonces, fíjense, si yo vuelvo a correr todo eso, control F9, pues me da la misma señal, ¿no? Si se fijan, pues es una señal que en teoría en discreto analógico. En analógico tiene una señal de 10, frecuencia de 10 y frecuencia de 50, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le pongo que en lugar de
fs40, pues le pongo fs400. Y pues aquí en teoría sería, si yo le pongo 400, pues es un segundo, ¿no? Porque estamos hablando de fs que se mide en muestras sobre segundo, pero un segundo sería mucho porque tengo 10 ciclos y en el otro 50. Entonces, más o menos para tener un ciclo de F2, vamos a ponerle 40 muestras, nada más. Y vamos a ver cómo da. Pues si se fijan, ahí se ve que son dos señales diferentes, ¿sí? Estamos hablando de 40, lo podemos hacer a segundos, ¿eh? O sea, esto en lugar de samples lo podemos hacer a segundos con un simple cálculo. Si quieren lo hacemos, queda tiempo. Pero aquí lo importante es que si se fijan, si yo le meto más frecuencia de muestreo, es decir, 400, me estoy dando cuenta que son dos señales diferentes, a diferencia que si yo le pongo 40, me los marca exactamente como la misma señal. ¿Por qué? Porque precisamente estoy violando el teorema del muestreo, ¿sí? Aquí nos está diciendo que yo al tener una frecuencia de 50, el teorema del muestreo nos dice, y voy a hacer comillas en una parte, es la frecuencia de muestreo debe ser al menos, y al menos con mayúscula, al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal, máxima con mayúsculas también, ¿sí? Entonces, si yo tengo 10 y 50 como frecuencias, mi frecuencia máxima es 50, por lo que yo al menos, para tener dos muestras por ciclo o una muestra cada pi, yo tendría, o cada 180 grados, yo tendría que tener aquí al menos 100 muestras sobre segundo. Y si se fijan, pues es lo que sucede. Se ven dos señales muy claras. Si yo le llego a poner menos, 99 muestras sobre segundos, esto ya se hace un desastre. ¿Sí? O sea, la azul no hay problema porque es la de frecuencia baja. Es la que me está dando, todavía se alcanza a ver. Pero lo que es la amarilla, yo ya ni siquiera sé qué frecuencia tiene. No se llame, si le pongo 90, pues ya. Un desastre, ¿sí? Se ve claramente que una tiene alias y se ve claramente que la otra está bien, la otra todavía se mantiene dentro de Nyquist. Por eso es importante decir que la frecuencia de muestreo tiene que ser al menos con mayúsculas, el doble de la máxima con mayúscula, frecuencia de la señal. Y esa es una señal que, bueno, son dos señales, ¿no? Pero la estaríamos tomando como la misma porque la estamos muestreando. La estamos muestreando como si fuera, la estamos muestreando con la misma frecuencia de muestreo. Y lo que nos dice el ejercicio es que al momento de nosotros tener esto como 40, pues bueno, ni siquiera se puede distinguir una señal de la otra. ¿Y esto por qué pasa? Pues es muy fácil. Si yo le vuelvo a poner 400, pues resulta que lo que sucede es que yo estoy muestreando, vamos a ponerle un poquito más de muestras, vamos a ponerle 100 muestras. Lo que pasa es que cuando yo estoy muestreando es en este punto, por ejemplo, en el punto mayor, y luego muestreo en este punto, y luego muestreo en este punto, y luego en este, y luego en este. Entonces muestreo en puntos donde las mismas señales se interceptan. Entonces yo lo podría ver como una señal que es exactamente la misma cuando la realidad es que no son las mismas. ¿Sale? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Cuáles son las claves para entender esto? Nosotros tenemos en su ejercicio, tenían un ejemplo muy sencillo. Un simple x1 es igual a coseno de x1 de n es igual a coseno de 2pi, perdón, de pi entre 2 por n, que es exactamente esta, ¿no? Si ustedes le ponen coseno de 2 pi entre, perdón, de pi 2 entre n, de pi sobre 2n. Aquí el único problema, o sea, si se fijan, era algo muy sencillo, ¿sí? O sea, en realidad esto ya le pusimos nomás para ponerle crema. Pero en realidad era algo muy sencillo, era simplemente un coseno. Pero lo interesante de esto es que hay que saber muy bien qué es cada variable,
¿sí? Por ejemplo, sabemos que 2 es una constante, que pi es una constante, que F1 es la frecuencia y la frecuencia no tendría por qué cambiar, entonces es una constante. Fs también es una constante, estás muestreando constantemente a la misma frecuencia, pero n no. N no es una constante, n es un vector que contiene el número de muestra, ¿sale? Entonces, lo único difícil de esto era identificar que n iba a ser un arreglo. Así como cuando lo hicimos analógico y lo empezamos a muestrear y lo empezamos a cuantificar, era Q, perdón, era T y era X, ¿sí? Ah, pues aquí N es el número de muestras, ¿no? Incluso no me acuerdo si en la mañana o en la tarde lo manejé como X de N. eh, no importa cómo le pongan ustedes, lo importante aquí es saber qué es cada cosa, ¿sí? O sea, sabemos que coseno es una identidad trigonométrica, sabemos que 2 es una constante, pi es una constante, F1 no tiene por qué cambiar, Fs tampoco tiene por qué cambiar y n es mi, pues mi variable independiente, que es el número de muestras y que son discretas. Por lo tanto, como son discretas, pues va a ir de valores enteros, ¿sí? Una muestra, 2 muestras, 3 muestras, mientras que tiempo, si se fijan, no. Tiempo iba de 0 a tiempo de experimentación y entre eso, si tú le ponías 1000 datos, pues bueno, te iban a salir decimales. Entonces, es interesante saber qué es cada cosa, cómo se comporta, para nosotros poder tener una simulación que sea lo más claro posible. ¿Sale? Bueno, son las 2:07. Vamos a parar la clase y nos vemos, creo que el jueves. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda, quedan 3 minutos.